solo haréis lo de la higuera, sino que aún así decís a este monte, quítate y échate al mar, y así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración creyéndolo, lo recibirá. Este versículo o estos versículos habla sobre el poder de la fe. Y esta fe debe ser completa y sin vacilación. Cuando nosotros vacilamos, cuando nosotros no está verdaderamente genuina en lo que es el pensamiento y la palabra de Dios, va a traer problemas. Entonces, confiando plenamente en Dios y en su poder, así se logra una fe auténtica. La fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar en que Él actuará y que Él dará la capacidad de superar todo obstáculo que se pueda presentar en tu vida, pero también te va a permitir pasar diferentes pruebas y te va a permitir orar con una mayor confianza. Entonces, Jesús le decía a sus discípulos, ya valorando estos versículos, dice, si tienes fe y no dudas, no solo podrán hacer este milagro de quemar la higuera, sino también que le dirán a la montaña que se eche en el mar, ¿verdad? Pero eso hay que creerlo, hay que tenerlo en nuestro corazón para realmente poderlo experimentar. Aquí entonces se enfatiza así que nada es imposible para Dios. Pero ¿cuándo es? Cuando hay una fe verdadera y si no hay dudas. ¿Entendido? Entonces, todos en algún momento, como ya les decía, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado algún momento de duda. Ya sea por un diagnóstico médico, ya sea porque incluso nosotros mismos, sobre el futuro, sobre un proyecto que estamos en función y no sabemos cómo hacerlo, una propuesta de trabajo, puede ser también una relación sentimental, o a veces incluso dudamos sobre lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Tener duda, hermanos, no es una señal de falta de fe, pero sí muchas veces es el punto de partida para una fe más profunda, más sólida. Y cuando una duda se retiene, es decir, cuando la guardamos en nuestro corazón por mucho tiempo, puede ocasionar problemas serios. La pregunta en este momento no es si dudaremos o no. La pregunta es, ¿qué haremos cuando nos enfrentemos a un momento de duda? Amén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la duda. Cómo la duda puede afectar a un cristiano, pero también cómo puede ser el punto de partida para una fe mucho más profunda. Cuando vemos ahí, en esa imagen, vemos a una persona que viene por un camino. De momento ese camino se bifurca. ¿Y qué pasa? Su mano en la cabeza, ¿para dónde cojo? ¿Verdad? Y muchas veces pasa con nosotros así. ¿Qué voy a hacer? ¿Haré esto o haré lo otro? No puedo ir por aquí porque si voy por aquí me es más lejos o me dificulta más el problema. Pero si vengo por aquí, quizás pueda lograrlo más fácil, pero no me va a lograr el resultado que yo quiero. Y todos esos conflictos lo trae la duda. Buscando en el diccionario, busqué la palabra dudar y dice que dudar viene del latín dubitare y significa no estar seguro, desconfiar sobre algo o alguien, tener dificultad para decidirse por una cosa o por otra, y dice también que es doble ánimo. Buscando en el Strong, dice que la palabra dudar viene del griego con el número 1365 y dice que se pronuncia distazo y se escribe de esa forma según el original. Pero bueno, dice aquí según el Strong que es caminar en dos sentidos diferentes a la vez, cambiar de posición, tener una doble postura,
es vacilar, dudar o titubear. Es no estar seguro, mostrarse indeciso por estar en una encrucijada, negarse a elegir un camino por sobre el otro, vacilar en dos opiniones, puntos de vista, creencias, es decir, va a tener poca fe. Por lo tanto, la duda es un conflicto entre lo que vemos y lo que creemos. Yo puedo estar viendo un camino, pero si yo voy con duda, yo no creo que voy a llegar bien, sino que voy a tener dificultades que me va a hacer de tropiezo algo, ¿verdad? Entonces, si tengo este conflicto interno, la duda va a ocasionar problemas serios en nosotros. No es incredulidad total, sino es buscar respuestas. Es cuando nosotros tenemos ciertas dudas, es por eso que busco respuestas. Cuando me las callo, esas respuestas quedan inconclusas, no tienen solución, ¿verdad? Dice que la duda suele estar ligada a la vacilación, la incertidumbre o la fluctuación entre dos opiniones. Es decir, una buena, una mala, o dos buenas o dos malas, pero no sé por cuál me voy a decidir. Es para expresar lo que se cree, lo que no se cree, lo dicho por otra persona. Es decir, hay personas que te dicen algo y muchas veces yo lo dudo. ¿O no le ha pasado a ustedes? Porque a mí en varias ocasiones, yo lo dudo porque no creo. O porque tengo cierto temor o veracidad en lo que me ha dicho. Es una cuestión que se propone para ventilarla o resolverla. Es por esto que la duda puede sentirse como estar en una encrucijada sin saber qué dirección voy a tomar. Diariamente tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Apenas nos levantamos, tenemos que tomar decisiones, se va la corriente a levantarse temprano porque tengo que hacer la comida. Y si empiezo y no me da y se me queda el arroz a medio hacer, es decir, diariamente nos enfrentamos a dudas. Ya sea también no solo en el hogar, sino en el trabajo, en las relaciones de pareja. Y a veces puede resultar estas dudas una tarea completamente difícil. Pero en ocasiones, las dudas nos suelen ayudar a discernir, a solucionar problemas y a llegar a conclusiones, ¿verdad? Sin embargo, hay dudas que manteniéndolas por mucho tiempo en tu corazón, te puede traer un efecto contrario al que tú estás deseando. Cuando llega la duda o cuando llegamos a Cristo, ya la duda tiene que irse limando. En el mundo quizás pudiéramos tener muchas dudas, pero en la medida que ya estamos en Cristo, ya nosotros tenemos que empezamos a confiar en Dios, que empezamos a leer de su palabra, nos va dando fortaleza. Y esta fortaleza nos va quitando esas dudas que traíamos, esas inquietudes. Pero también nos va a ayudar a aumentar nuestra fe. Dice en Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿De dónde viene la fe? Es por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, yo no puedo tener fe en Dios si yo nunca he oído hablar de Dios. Pero en la medida que yo escucho y leo de la palabra, mi fe va aumentando, ¿verdad? Entonces, es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espero. Si usted no tiene esa convicción, no, aunque bueno, hay que tener cuidado porque muchas veces confiamos en que el Señor nos va a dar respuesta de algo y no nos conviene. Aunque yo tenga la certeza, pero como Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene, Él nos va a dar la medida exacta de lo que necesitamos. Es estar convencido de que algo existe, aún cuando no lo pueda ver, aún cuando los resultados no lo pueda ver al momento, cuando no lo pueda ver en un momento más cercano. A ver, si usted no tiene fe, hermano, es imposible de que usted le pueda agradar a Dios.
Por lo tanto, no va a poder percibir esas promesas, esos beneficios que Dios tiene para su vida si usted no tiene fe. Entonces, el objetivo de nosotros es agradarle al Señor, ¿ve? Con obediencia, pero además aumentando nuestra fe. Dice que hay dos tipos de duda, por favor. Dice que hay dos tipos de duda. La incredulidad voluntaria y la inseguridad sincera. La incredulidad voluntaria es aquella persona que produce rechazo a todo lo que venga de Dios o a todo lo que venga de alguna creencia. Son aquellas personas que están decididos a no creer, niegan la existencia y sienten diferencia hacia Dios. Y una de las frases más comunes de estas personas dice: Dios no existe, yo no creo en eso que tú crees, a mí eso no me interesa, eso es imposible de creer. Así es como esas personas incrédulas casi siempre utilizan esta frase. Pero la inseguridad sincera son aquellas personas que tienen confusión, aunque creen en Dios, tienen ciertas confusiones. No niegan a Dios, pero sí cuestionan, tienen preguntas, tienen dudas. Y entonces necesitan solucionarlas, necesitan satisfacer esas dudas. Revelando de esta forma ciertas áreas en nuestras vidas que necesitan confiar más en el carácter y la fidelidad de Dios. Es decir, tenemos dudas, a veces no creo que pueda lograrlo, no creo que Dios pueda hacerlo en mí, ¿verdad? Y por eso tengo esas dudas. Por eso es que estas personas quieren creer, pero tienen emociones internas, producto de determinadas circunstancias, de determinados problemas, de determinadas situaciones por las que puedan estar pasando. Muchas veces escuchamos frases como estas: si Dios lo hiciera, ¿cómo lo hará? ¿Seré digno para que me responda? ¿Cuándo me responderá? No me escucha, o puedo hacerlo, o puede él hacerlo, pero no creo que se fije en mí. Entonces, cuando nosotros pensamos de esa forma, estamos demostrando que hay duda en lo que el Señor puede hacer en nosotros, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la motivación? Cuando la duda se mantiene por mucho tiempo y no se esclarecen, no busco las personas que me puedan ayudar, no me dirijo a los líderes, no me dirijo a las personas que están capacitadas para orientarme, para esclarecerme esa duda, no solo me va a afectar mi mente, sino también que me va a afectar el corazón, me va a afectar porque me va a afectar mi sentimiento. De esta forma me va a afectar la fe y la relación con Dios. ¿Por qué? Porque como tengo tantas dudas, ya no creo, me voy enfriando y entonces me voy alejando del Señor. En la Biblia hay muchos pasajes muy claros que demuestran que la duda prolongada tiene consecuencias. Y una de las consecuencias es que me debilita la fe. Vamos a verlo entonces en Santiago 1:6. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que se recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Eres una persona de doble ánimo? Cuando tú eres inestable, cuando tú no sabes lo que tú quieres, cuando eres inconstante y todo lo que haces, por lo tanto tu fe va a menguar. Tu fe no va a estar firme. Tu fe se va a volver inestable, un poco vulnerable, porque como tienes duda, realmente no puedes esclarecerla. Dice que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Entonces, a ustedes cuando pequeños no le decían en la escuela, su mamá, cuando estés en la clase, cuando no entiendas algo, dile al maestro que te explique. No te quedes con la duda. Esto es lo mismo.
Cuando yo tengo duda, voy a mis ministros, voy a mi pastor, voy a cualquier diácono, cualquier líder, cualquier persona capacitada que me pueda explicar. El problema es que yo no me puedo quedar con esa duda, porque entonces me voy a enfriar. No voy a saber si voy para allá o voy para acá. ¿Entendido? Por eso es que dice que vas a ser como las olas del mar. Esas personas son inconstantes. Hoy piensan una cosa, mañana piensan otra. Hoy estoy de este ánimo, mañana estoy de esta otra, y no es que tengan problemas en la tiroides. Amén. Entonces, si yo soy así inestable, voy para donde el viento me lleve, igual que las olas. Voy para allá el viento, voy para el lado que me guíe. Entonces, no podemos ser de este tipo de personas, porque el Señor a las personas de doble ánimo no las recibirá, ¿verdad? No le agradan. Por lo tanto, este versículo se ha usado muchas veces cuando una persona tiene duda para decir que esta persona tiene falta de fe. Y cuando vamos al contexto, que esto lo estuve viendo, realmente Santiago se está refiriendo aquí a las personas inestables, a las personas de doble ánimo, no a las personas que tienen duda. ¿Entendido? Por si alguien te dice, no, tú tienes poca fe, tú eres inconstante. No, yo puedo tener dudas. Las preguntas es de sabiduría. Yo no me lo puedo saber todo. Entonces, como no me lo sé todo, tengo que preguntar para poder aprender. Y así pasa aquí en Cristo. Dice que el tener duda te va a robar la paz interior. Dice en Isaías 26:3, Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Entonces la duda no resuelta me trae inquietud, me trae incertidumbre. Cuando una duda persiste, la paz se debilita. Entonces, por lo tanto, no voy a tener sosiego, voy a estar nervioso por cualquier cosa, voy a tener temor. Entonces yo tengo que confiar en el Señor para que entonces llegue a mí esa paz interior. Dice que esa paz verdadera no depende de las circunstancias externas, sino en quién fijas tu mente. Si yo fijo mi mente en Cristo, pues todo va a ser de paz, tranquilidad, sabiduría y bienestar para tu vida. Si en tu mente tú estás pensando en otras cosas, tu paz no va a ser buena. Entonces, dice que abre puertas al temor. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando una duda permanece, el temor se adueña de ti. Entonces, la duda alimenta miedos sobre tu futuro, pero también te llegan las indecisiones, las incertidumbres y sobre qué cosas puede Dios proveer para ti. Es decir, tú vas a hacer una duda constante, pero cuando tu fe está en Cristo, todo va bien. Dice que enfría la vida espiritual. Eso es como la foguera, las fogatas, disculpen. Cuando todos los carbones están unidos, el fuego está vivo, el fuego está fuerte. Cuando ya se van separando los carbones o que ya se va haciendo ceniza, si no le echamos más fuego, se va apagando, ¿verdad? Así pasa con nosotros. Tenemos que estar constantemente metidos con el Señor, porque si no nos vamos a enfriar. Aquí yo les traigo dos versiones. Dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero aquí le traigo una de la Biblia del lenguaje sencillo que sé que lo van a interiorizar mejor. Y dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. ¿Están escuchando? Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que le buscan con amistad. Entonces, más claro que esto, ni el agua. Tratemos entonces de confiar en el Señor para poder ser recibidor, galardonador de esas promesas que el Señor tiene para nosotros.
Sabemos que ya que la fe viene por el oír la palabra. Y si usted descuida su vida espiritual, es decir, si usted descuida el tiempo de oración, si usted descuida el tiempo de leer la palabra, si usted descuida el tiempo de comunión, de alabanza, de adoración con el Señor, entonces va a perder su fuerza espiritual. Entonces, de esta forma, su corazón va a empezar a dudar. Si me enfrío, empiezo a dudar. Mucho más que cuando estoy metida en el fuego. Puede llegarme alguna duda, pero si me enfrío, las dudas me van a atacar aún más. Entonces, no porque Dios se aleje, estas dudas te enfrías no porque Dios se vaya a alejar, se aleje de ti, sino porque tú cerraste tu corazón y entonces no le permitiste al Señor llegar. Entonces, esto es importante, hermano. Abramos nuestro corazón. No entiendo, pero yo necesito resolver esto. Me va a inquietar, pero si lo veo pasivamente, la frialdad va a llegar a tu vida. Dice que te va a llevar a tomar decisiones basadas en la carne. Y esto lo vemos fundamentalmente en el libro de Números 14. Esto fue cuando la duda prolongada llevó a actuar no te lleva a actuar en dirección divina, no te lleva a actuar según lo que el Señor te ha dicho y te ha plasmado en la palabra. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, empezaron a dudar y ellos desearon volver a Egipto. Aún teniendo todas las cosas que el Señor les mostró de que realmente estaba con ellos, ellos empezaron a dudar. No porque Egipto les fuera mejor, sino porque el miedo fue más fuerte que la promesa de Dios para ellos, es decir, de llevarlo a la tierra prometida. Al escuchar el informe que le traían los espías sobre los gigantes, sobre los riesgos a los que se podían enfrentar, el miedo agrandó el problema. Ellos pensaron que no podían. Y entonces minimizaron a Dios. Si Dios le llevó una columna de fuego en la noche, una columna de nube, disculpen, una columna de fuego en la noche para que se calentaran, una columna de nube para que en el día pudieran avanzar y no los sofocara el sol. Si les dio de comer, si el agua amarga la convirtió en dulce, hubo tantas cosas. El temor, el miedo al enfrentarse a algo desconocido, opacó toda esa promesa, toda esa fortaleza que Dios le había dado y muestra de que Dios estaba con él. Recordemos que a raíz de todos estos eventos anteriores que ellos habían pasado, su fe estaba debilitada. Por lo tanto, la duda se fue prolongando. Dudaron cuando llegaron al Mar Rojo. Dudaron cuando no tenían comida, cuando no tenían agua. Ellos pensaban, cuando llegaron al Mar Rojo, dijeron, para eso nos hubiéramos quedado allá en Egipto, que por lo menos teníamos donde morir. Aquí en el mar, ahí no va a quedar nada, ¿verdad? Ellos querían retornar para Egipto porque se sentían cómodos. Allí no decidían, allí no luchaban, allí no confiaban porque eran simplemente marionetas. No tenían poder de decisión ni de palabra. Y por lo menos ellos decían, bueno, aquí se acomodaron, sinceramente, a aquellos, a pesar de que eran esclavos. Sin embargo, en la tierra prometida los llevaba a algo superior. Ahí debían avanzar por fe, que estaba bastante débil. Enfrentar a los enemigos que pensaban que no podían derribarlo y confiar activamente en Dios. Pero eso mermaba cuando llegaban a determinadas situaciones. Para algunos, la esclavitud con rutina, lo que te tiene preso, parece más cómodo que enfrentarte a la libertad de fe. Cuando estábamos en el mundo, o quizá
habían cosas en el mundo que te mantenían, a ver, eras un esclavo de las tinieblas, pero te sentías cómodo, no querías salir de ahí porque te sentías quizás alegre, te sentías quizás seguro. Pero una vez cuando llegas a Cristo, ya tienes que dejar eso atrás y ya tienes que enfrentarte a una nueva realidad. Cuando los espías hablaron de el temor, los contagiaron con su incredulidad. Porque los espías dijeron, son gigantes, hay murallas, hay fortalezas que no vamos a poder penetrar. Y entonces esa incredulidad de los espías contagió al pueblo. Así van a llegar personas a tu vida a infundirte temor e incredulidad. Muchas veces tú te acercas a alguien y tú dices, tengo planificado esto, quisiera hacer esto, quiero hacer un negocito de tal cosa. Y viene esta persona que es tan pesimista y te dice, ay no, mijo, te vas a matar trabajando. Quizás pierdas todo el dinero. Quizás no vendas ni una cosa. Esa persona, lejos de motivarte, lejos de decirte, vamos, que tú sí puedes, proponte lo que si tú se lo pones en el Señor de antemano, el Señor te va a ayudar. Pero cuando nos llevamos por estas personas, la duda se va a aumentar. Dice entonces que una voz negativa puede anular años de milagro si no es discernida. Es decir, si tú no tienes en tu mente aquello de decir, no, lo que me está diciendo esta persona, no, yo tengo que confiar en Dios. Mi Señor me ha dado a mí que no puedo tener temor, que no puedo tener, que yo soy fuerte, que el Señor no me ha dado yo tengo que creerlo. Porque si no, le doy dando rienda a las tinieblas, ¿verdad? La duda no solo cuestiona el camino, cuestiona el Dios que te guía. Esa tercera persona te dice, sí, cree en Dios y no corra. Como muchos nos dijeron al principio, por lo menos a mí me lo dijeron a un principio cuando entré en Cristo. Cuando teníamos que hacer algo y decían, no, cree en Dios y no corra. La gente del mundo te va a decir así. El pesimista te va a decir, sí, invierte lo que tú vas a ver que vas a perder todo, te vas a quedar con una mano adelante y la otra atrás. Entonces, hay veces que queremos volver a relaciones, hábitos o decisiones que Dios ya nos sacó de nuestras vidas porque no eran buenas para nosotros. Y queremos seguir en ese círculo vicioso que nos mantiene presos y esclavos porque nos sentimos cómodos. Así pasó con el pueblo de Israel. Que cada vez que llegaban a algo, a un problema, ya ahí, que como que ya, como decimos nosotros, un buen cubano, se rajaban. Ya no creían en nada. Siempre era un problema. Entonces hay veces que por lo tanto, cuando usted está en Cristo, la fe verdadera no puede mirar atrás. Yo no puedo anhelar lo que tenía antes. Yo no puedo decir, no, si a él le fue mal, a mí no me va a ir mal, porque yo tengo un Cristo que me ama y que me va a ayudar. Tenemos que decir, si Dios va adelante, yo voy detrás. Amén. Cuando yo estaba trabajando en la unidad estatal de tráfico, le voy a dar mi testimonio que me pasó a mí. Yo era especialista ahí de licencia operativa. Yo estaba cómoda en mi trabajo porque ya yo con los ojos cerrados yo podía hacer mi trabajo y no había ningún problema. Yo estaba cómoda. Pero cuando empezaron a bajar el salario, yo decía, pero bueno, yo tengo que buscar algo que me dé un poquito más de salario porque estaba difícil la situación. Y viene una amiga y me dice, Elizabeth, hay una plaza, yo soy licenciada en Educación Laboral y Dibujo Técnico. ¿Por qué les digo esto? En todos los trabajos que yo he tenido en mi vida, nada ha tenido que ver con educación. Y me he tenido que reinventar en aprender. Y cuando esta amiga me dice, Elizabeth, te tengo una plaza en una empresa que en aquellos tiempos era una empresa de las que mejor se pagaba, era una empresa en la que se pagaba estimulación mensual, pero también se pagaba estimulación trimestral y también te pagaban un mes 13, es decir, un aguinaldo. Pero también era
una de las pocas empresas en aquellos tiempos en las que mensualmente teníamos un módulo, ya sea de aseo, alimento. Yo estaba súper bien. Cuando llego allí, a que ustedes no me dicen en qué me pusieron a trabajar o en qué acepté yo a trabajar. En recursos humanos. ¿Qué sabía yo de recursos humanos? Pero yo dije, pero no. A un principio sí, digo, bueno, yo dije, dime tú, ¿qué sé yo de recursos humanos? De eso no sé nada. La duda me atacó. Pero cuando llegué allí a aquel lugar, tuve la suerte que tuve personas que me ayudaron muchísimo. Y esas personas me dijeron, no te preocupes, que nosotros te vamos a enseñar. Algo bueno que yo siempre he tenido en mi vida es que cuando he ido a un lugar siempre he absorbido el conocimiento de las personas que tienen más experiencia y eso se lo transmito a ustedes. El aprender no te ocupa espacio. Y no centrarse simplemente en lo que tengo que hacer porque es mi puesto de trabajo. Todo lo que usted pueda aprender en otras áreas de su departamento le va a servir en un momento dado. Y a mí me sirvió, porque cuando alguien se iba de vacaciones, yo cubría la otra plaza. Y así ven. Es decir, en un momento la duda me atacó, pero cuando ya fui cogiendo tamaño de bola, como decimos en el buen cubano, como que mi miedo fue pasando, como mi duda se fue disipando. Nuevamente llegó mi duda. Cuando nuestro amado Diony y la pastora Liumila nos dijeron a mi amado y a mí, ya tienen que dejar el trabajo, lo secular, y venir para el ministerio, a trabajar en el ministerio. ¿Cuántas dudas, mis hermanos? Ahí empezó, pero bueno, yo tengo un buen salario aquí. La estimulación, el modulito. Yo, ay, Dios mío, Señor. Mi esposo y yo hablamos, él también tenía un buen trabajo. Es decir, que nosotros no pasábamos trabajo, pero la duda llegó. Y yo decía, Dios mío, mis 28 años de trabajo, no los puedo perder. Porque pensamos como humanos. Hasta que un día mi esposo y yo dijimos, ya. Si el Señor nos llamó, vamos a caminar. El Señor nos va a capacitar como mismo. Como mismo nos ha ido capacitando. A mí me falta un montón todavía por aprender. Pero yo confío en el Señor de que poquito a poquito Él me va a dar la sabiduría. Me va a quitar todas esas dudas que aún a lo mejor todavía quedan. Pero nada, yo confío en el Señor. Señor, si tú me pusiste aquí, tú te vas a encargar de que esos años de trabajo aparezcan por algún lugar. Si el día que me tenga que jubilar, porque ya esté viejita, porque la juventud se impone, y venga un nuevo relevo, ya el Señor se va a encargar de ver qué va a hacer conmigo y con mi esposo. Mientras tanto, plácidamente estoy aquí con mi Señor. Eso les digo a ustedes. Cuando llegue algún momento de duda, siempre piensen, Señor, ¿cómo tú lo harías? ¿Estoy bien lo que estoy pensando? ¿O me voy por allá, Señor, confiando en ti a ciega? Yo prefiero irme a ciega con el Señor. Lo demás va a venir en el camino. Entonces, hay un pasaje, varios pasajes en la Biblia donde se puso de manifiesto la duda. Yo voy a mencionar los que me puedan, los otros se los voy a decir para que ustedes lo vayan estudiando. Dice, Pedro camina sobre el agua. Y eso está en Mateo 14, del 22 al 33. Jesús, le voy a hacer una panorámica. Después de que el Señor alimentó a los 5,000 personas, que multiplicó los 5 panes y los 2 peces, Jesús le ordenó a sus discípulos que se montaran en la barca y que se fueran, y él se quedaría despidiendo a la multitud, pero también tendría un tiempo a solas con el Señor. Estaba ya anocheciendo y Jesús sale. Jesús caminó por el agua y se acercó a la barca. Y los discípulos que lo vieron lo confundieron con un fantasma.
Empezaron a gritar un fantasma, y el Señor le dijo, no se preocupen, soy yo. Entonces Pedro, eso es lo que trata ese pasaje, Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también por el agua y vaya hasta donde estás tú. Jesús le dijo, ven. Y aunque los otros se quedaron con duda, con miedo en la barca, Pedro tuvo una acción de fe y dijo, yo voy a tirarme, ¿no? Y caminó sobre el agua. Pero cuando Pedro sintió que la fuerte viento estaba ya incrementándose, mientras él estaba centrado en la mirada de Jesús, hacia donde estaba Jesús, todo iba bien. Cuando él desvió un poquito su mirada, porque ya las olas del mar, el viento, ya lo desenfocaron del camino que él llevaba. Así son las cosas que se nos presentan en nuestra vida. Vamos por un camino y al llegar a esas situaciones nos desvían del camino de Jesús. Empezó a hundirse. Jesús, él pide auxilio y empieza entonces le da la mano y lo rescata. ¿Cuándo llegó la duda aquí? Como ya les decía, cuando se desvió del camino que era Cristo. Cuando iba centrado en Cristo, todo iba bien. Apenas llegan los problemas, las circunstancias, las dudas, ya empezamos a hundirnos porque ya no sabemos cómo actuar, ya no sabemos qué camino vamos a coger. Entonces, nosotros no apartamos el camino a Cristo, lo apartamos nosotros. Él no se aparta de nosotros. Él siempre va a estar ahí, Él siempre va a estar dispuesto a socorrernos, a ayudarnos, pero siempre y cuando le permitamos entrar en nuestro camino. Amén. ¿Por qué Dios permite la duda? Pues bueno, uno de los motivos es para llevarnos a una fe más madura. La fe no se aumenta, no se fortalece sin preguntar. Cuando preguntas, tu mente se abre, tu mente se aclara y aprendes a confiar entonces y a descansar en Dios. Empezamos, la otra cosa que puede traer la duda es para acercarnos más a Él. Cuando nosotros estábamos en el mundo, mi esposo tenía muchas dudas espirituales que le pasaban a él y él tenía dudas. Y no hallaba cómo resolverla, quién podía aclararle. Eso fue una de las cosas que lo motivó a él a venir a Cristo. Su problema de salud para él no era importante. Lo que lo motivó a él era esclarecer estas cosas espirituales que le pasaban a él, que en ese momento nadie le había podido decir. Aunque los cartománticos le dijeron una cosa, aunque los adivinos le decían otra cosa, aunque su supuesta madrina le decía otras cosas, no le satisfacía la respuesta que le daban. Y esto provocó a que nosotros nos invitó a buscar de la ayuda de Dios. Amén. Entonces, si ustedes tienen familia, si ustedes tienen amigos que están pasando por situaciones y no saben cómo resolverlo, no saben cómo darle solución a esas cosas, a esas dudas que tienen, díganle, el mejor camino es Cristo. Venga a Cristo que Él le va a resolver y le va a esclarecer todas las dudas. ¿Por qué Dios permite la duda? Pues para revelar nuestra fragilidad. La duda nos recuerda que dependemos y que debemos depender netamente de Cristo, ¿verdad? De Dios. Y creer y obedecer ciegamente en todo lo que Él dice. Pero dice también que una de las cosas que permite Dios es porque Él necesita demostrarte evidencia o darte evidencia de su grandeza. Y una de las cosas que vamos a ver aquí es en Juan el Bautista, el profeta que necesitó confirmación. Y eso lo vamos a ver en Mateo 11, del 2 al 6. Ahí se lo van a poner. Mateo 11, del 2 al 6. Perfecto. Vayan leyendo allí.
Y entonces yo más o menos voy a darle un resumen. Como ya todos sabemos, Juan el Bautista estaba encarcelado por Herodes. Y Juan el Bautista estaba como inquieto, con dudas. Y envía, porque había oído hablar del Señor, de todo lo que estaba haciendo Jesús. Y Juan no duda, en su inicio, él no dudó de la palabra que el Señor le había dado. Él decía que él creyó que Jesús era el Cordero de Dios. Pero él necesitaba esclarecer la duda que él tenía, y era, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Eso fue lo que le mandó a decir Jesús, Juan el Bautista, a sus discípulos para que le dijera a Jesús. Sin embargo, ahí Jesús, cuando escuchó aquello, no lo censuró, no lo cuestionó, no lo reprendió, no le dijo, no, díganle a Juan el Bautista que si Jesús, si Dios le dijo que yo iba a ser el Mesías, que yo era el Cordero, ¿cómo puede estar dudando? No. Simplemente le dijo a sus discípulos, díganle lo que estoy haciendo. Díganle las evidencias de sanidad, las evidencias de liberación. Denle las evidencias de todo lo que está pasando para que él vea realmente que soy el Mesías. Lo que el Señor dijo que iba a venir. Amén. Pero Juan estaba aislado, injustamente preso, simplemente por un capricho de... Y entonces, sin saber que moriría, en su cabecita estaban muchas cosas más. Por ejemplo, Juan anunciaba al Mesías, pero también era un hombre fuerte, decía que el Señor iba a ser un justo juez, que iba a ser justo en todo lo que iba a hacer, que purificaría con fuego. Sin embargo, la realidad era otra. Jesús sanaba enfermos, perdonaba pecadores, pero todavía no había sacado a Juan de la cárcel, sabiendo que era algo injusto por el que estaba allí. Pero tampoco había enfrentado a Herodes, que fue la persona que lo llevó. Juan había sido fiel, valiente, obediente. Sin embargo, Dios parecía que no iba a intervenir en su proceso. Quizás Juan el Bautista dijo, pero bueno, yo hice todo bien, todo como me lo mandó, fui obediente, no dudé en nada de lo que me dijo y lo proclamé a las personas. ¿Por qué no cambia nada en mí? Y así pasa muchas veces en nosotros. Estoy orando, estoy ayunando, estoy adorando a mi Señor, leo la palabra, me congrego y me digo, pero bueno, ¿y por qué el Señor no obra en mí? ¿Por qué todavía estoy enfermo? ¿Por qué todavía mi problema de economía todavía persiste? ¿Por qué hay problemas todavía en mi familia? Entonces, cuando tú tienes esas dudas, estás como que dudando de lo que Dios puede hacer en ti. Entonces, dudar no rompe la relación con Dios. Callar la duda sí la va a romper. Entonces, Juan el Bautista nos enseña que se puede ser un profeta, pero podemos tener dudas. Tú puedes ser un pastor, tú puedes ser un ministro, un anciano, un diácono, y tú tener tus dudas. Tú no te lo sabes todo, quien se lo sabe todo aquí es Dios. Entonces, no te calles, no finjas que te lo sabes todo. Y esto lo enseñó Juan. Él era un profeta, pero tenía dudas. ¿Se puede amar a Dios y estar confundido en algo? Porque todavía no aclaro entender qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo puedo vencer esta duda bíblicamente? Lleva tu vida a Dios y no te alejes de Él. Aférrate a lo que ya sabes de la verdad. La palabra es la verdad. Es nuestro juez, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que usted tenga, busque la Biblia o pregunte
anciano Brian, ¿dónde puedo encontrar esto que me está preocupando? ¿Dónde puedo esclarecerlo? Pregunte. Rodéate de una comunidad de fe. Cuando estás rodeado de personas pesimistas, ¿qué pasa? ¿Usted es positivo o es pesimista? Yo me voy a rodear de lo que yo me rodee, es lo que voy a exponer, es lo que voy a transmitir. Si me rodeo de pesimista, pues soy pesimista en todo. Si soy activo, si soy positivo, si mi fe está arriba, eso es lo que voy a desprender, ¿verdad? Alimenta tu fe diariamente. Que no falte en ti la palabra, que no falte en ti el tiempo de oración, que no falte en ti el tiempo de alabanza y de oración y de tu comunión espiritual. Que no falte en ti el mirar las heridas de Cristo. Dice que cuando miras lo que Él hizo por ti en la cruz, entonces tu duda encontrará respuestas profundas. Jesús mostró sus heridas a Tomás. Venzo mi duda alimentando mi fe. Dice así que la fe es por el oír y el oír la palabra. Las personas que llegan a confiar en Jesús, en la medida que escuchan e interiorizan el mensaje de Jesucristo, pues su fe aumenta. Cuando lees la Biblia, cuando tienes tu tiempo de comunión espiritual con el Señor, la duda va a disminuir cuando fortaleces tu espíritu de Dios. Cuando tu fe, cuando tu nivel espiritual está fuerte, las dudas van a ser menos. Cuando te enfrías, las dudas van a ser más y tu fe va a ser menos. Amén. Perdón. Ora de manera honesta. Ahí tenemos el pasaje de aquella persona aquel padre que fue a Jesús a llevar a su hijo que estaba endemoniado. Y le dijo, pero tú puedes lograrlo. Tú puedes creer, con lo que tú creas, tú puedes hacerlo. Y simplemente él dijo, creo, pero ayúdame con mi incredulidad. El Señor necesita que seamos honestos. Que yo le diga a mi Señor, Señor, no sé cómo salir de esto. Pero si tú no me ayudas, no sé. Padre, estoy pasando por esta incertidumbre. Tengo dos opciones, pero no sé cómo hacerlo. El Señor no te va a humillar. El Señor más bien lo que se va a acercar a ti, porque ha visto que eres genuino, que no aparentas que te lo sabes todo. Entonces, de una forma espontánea, así de como si estuvieras hablando con tu mamá o con tu papá, dile, Señor, ayúdame, porque no logro entender tal pasaje o no logro entender esta palabra tuya. Hay que ser sincero y no decir, no, porque yo leo la Biblia todos los días, yo me lo sé todo, no hay nada que haya en la Biblia que yo no sepa. Ahí sí el Señor te va a aborrecer. Pero cuando tú llevas tus miedos, tus temores, tus dudas al Señor de una forma sincera, pidiendo ayuda, pidiendo socorro, el Señor claro que va a responder. Rodéate de fe. La fe contagia, pero también el de la duda y el desánimo también va a contagiar. Recuerda lo que Dios ya hizo. Dice el Salmo 103:2, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. A ti nunca se te puede olvidar de dónde el Señor te sacó. Todo lo que el Señor ha hecho por ti, todo lo que te ha bendecido, todo lo que te ha favorecido, que nunca se te olvide cuando estés aquí arriba. Que no solo sea, Señor, ayúdame, Señor, mira que tú moriste en la cruz por mí, tú limpiaste, tú llevaste todos mis pecados a la cruz, pero cuando estoy aquí abajo, pero cuando estoy aquí arriba, tengo que seguir pensando en Dios. En nada de lo que me hizo, de lo que me ayudó, se me puede olvidar por nada de este mundo. Amén. Da pasos aunque tengas preguntas. Esto es importante. La fe no te quita el tú obedecer. Yo tengo dudas, pero puedo dar un paso de fe. Nosotros creemos que Dios creó el universo, ¿verdad? Que todo lo que vemos actualmente es porque Dios lo creó. Todo fue hecho por sus manos a raíz de solo el hablar, al ser Él solo orientarlo.
Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros dudamos y empezamos a creer en lo que nos dijeron a nosotros en la escuela y solo confiamos en eso, ahí sí tu fe va menguando, ¿verdad? Tu fe, tú tienes que dar siempre un acto de fe. Y Noé dio ese acto de fe, dio ese paso de fe. Dios le advirtió de lo que iba a pasar, que iba a destruir la humanidad porque realmente no le agradaba ya. Pero sin embargo, Noé dio un paso de fe. Creyó en Dios y empezó a construir aquella barca a pesar de que la gente se burlaba de él. Como él confió en Dios, Dios le cumplió la promesa. La fe de Abraham. Él no entendía mucho para qué el Señor le dijo que dejara su parentela, la ciudad y su parentela, ¿verdad? Y que fuera en camino de otra. Él no sabía cómo iba a llegar. Él no sabía cómo lo iba a hacer. Pero sin embargo, su fe le permitió avanzar por todo ese camino. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no lo puedas ver. Cuando hay fe, se obedece. Aún no siempre entendiendo ni comprendiendo por qué, pero usted obedece. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, en la medida que usted se acerca a Dios, usted va a encontrar más agrado en Él. ¿Cómo responde Dios a nuestra duda? Con paciencia. Dice aquí en Santiago 1:5, pero si alguno de nosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dado. Entonces, ¿cómo Dios responde a nuestra duda? Él tiene mucha paciencia y Él nos da sabiduría a través de su palabra, pero no nos va a reprochar, no nos va a cuestionar, no nos va a aborrecer por lo que podamos, la duda que podamos transmitirle. El Señor nos transmite amor y este amor lo transmitió a Jesús, a Tomás. Cuando Él dijo que si no creía, si no, Él no veía las manos de Jesús, el costado de Jesús, Él no lo iba a creer, ¿verdad? ¿Qué pasó con Tomás? Que llegado el momento, Él se aparece y le dice que en un tono amigable, afable, sin reproches, sin rencores, le dice que, mira mis manos, pon tu mano en la mía, toca mi costado. Es decir, de esa forma fue que Tomás pudo creer en lo que habían visto los discípulos. Cuando a los discípulos se les aparece Jesús, Tomás no estaba. Y quizás ustedes saben que en aquel momento, dado al recrudecimiento de las personas que estaban mandando en aquel tiempo, ellos como que se dispersaron, estaban asustados, desorientados. Y entonces yo me imagino que Tomás, como no estaba con el resto de los discípulos, yo me imagino que Tomás estaba diciendo, bueno, me pasé 3 años, decía que era el Mesías, ¿qué pasará ahora? Él dijo que iba a resucitar, pero ¿y si no resucita? Cuando llegan los amigos, los discípulos, y que le dicen, vimos a Jesús resucitado, él dijo, pues bueno, yo no lo creo si no lo veo. Y esto fue lo que pasó. Entonces, Jesús le dio la evidencia que necesitaba Tomás para creer. Y muchas veces nosotros necesitamos las evidencias para poder creer. Cuando yo llegué a Cristo, yo tenía muchas dudas y mucha incredulidad. Y en la medida que yo fui viendo lo que Dios era capaz de hacer, yo dije, bueno, mi primera vez, yo vi, los niños estaban sentados en una sillita cuando estaban en el garaje.
Y cuando ustedes saben que cuando uno llega nuevo a un lugar, uno está con la expectativa de lo que está pasando, de lo que le pasa a otra gente, porque es nuevo para ti. Y yo recuerdo que la imagen de un amado hermano, Simón, era bien alto, y la forma del Espíritu Santo manifestarse en él era bien atípica. Y eso me llamó la atención. Pero cuando la pastora empezó a orar, como era un lugar tan pequeñito, primero oraron por los niños. Los niños estaban sentados en el pasillo, los mandó a parar y oraron por los niños. Cuando yo vi que algunos niños cayeron al piso, yo dije, entonces es verdad que hay algo que existe. En mi incredulidad yo decía, no. Yo llegué allí a lo que podía pasar, a ver qué yo podía ver, a ver qué yo podía experimentar. Pero cuando yo vi aquello, que niños cayeron, dije, bueno, algo tiene que existir. Porque niños que son inocentes, que aún no saben lo que está pasando, de lo que puede estar viviendo aquí, y pudieron sentir la presencia de Dios, entonces algo tiene que existir. Ese fue una cosita que empezó en mí a una evidencia de que es verdad que Dios existía. Cuando llegué aquí, que ya empecé a ver todo lo que Dios hacía a través de nuestros padres espirituales, de sanidades, de liberaciones, de milagros, que uno humanamente dice no puede ser, pero solo Dios lo puede hacer. Yo necesitaba esas evidencias para yo creer, porque en mi incredulidad cuando llegué a Cristo, yo no lo creía, no lo veía, no podía creerlo. Pero en la medida que ya llegué aquí, que vi todo aquello, y decía, Señor, es verdad que tú eres lo mejor que pueda pasar en nuestras vidas, amén. Entonces Tomás necesitó esa evidencia para poder creer que es verdad que Cristo había resucitado. ¿Qué nos deja de enseñanza este pasaje? Que Dios se acerca al que con sinceridad expone sus dudas. Él expuso sus dudas, él fue sincero. Yo no puedo creer si yo no veo. Él fue sincero. Entonces, lo que el Señor quiere es que nos abramos a Él y que digamos nuestras dudas sin temor, sin tapujos, sin problema. Nuestra duda puede ser el camino para una fe más sólida, tal como pasó con Tomás. A partir de esa evidencia que él vio, que él pudo apreciar, su fe, estoy segura que aumentó como mismo aumentó la mía, así va a aumentar la de ustedes. También nos enseña que nuestra fe no debe depender de lo que vemos o palpamos, que también debe estar basada en cada fe de creer en cada promesa, en cada milagro, en cada palabra, y que el Espíritu Santo es quien nos guía y nos permite. Ahí les voy a dejar también para que lo estudien el pasaje de Marta cuando muere Lázaro. Les voy a dejar también el pasaje, porque ya Dulán puede subir. Les voy a dejar el pasaje cuando Gedeón, cuántas cosas hizo Gedeón, hizo Dios con Gedeón, a pesar que cada vez que le decía algo, siempre tenía duda. Moisés tenía muchas dudas, él no se creía capaz de ser el salvador del pueblo de Israel, que él podía sacarlo de esa esclavitud. Y sin embargo siempre ponía un pero a las cosas del Señor, pero sin embargo Dios le demostró que él era el elegido. ¿Qué otras cosas le puedo decir? Efectos negativos de una duda. Cuando va a habitar en ti, te vas a bloquear porque no vas a pensar bien, no vas a entrar en raciocinio. El miedo te inunda. La inseguridad va a abundar en ti, te va a abundar mucho más. Tu autoestima va a bajar. Estás frustrado porque todo lo que vas a hacer, nada te va a salir bien. Falta de claridad, no vas a ver bien, no vas a discernir bien lo que tienes que hacer, porque la duda te ha golpeado completamente. Pero también te vas a pegar a alguna persona. Quizás te vas a pegar a aquel incrédulo o aquella persona que tiene menos fe, pero también te puedes apegar a una persona que su fe está por encima, pero que la tuya está tan baja que no logras ver que aquel te puede ayudar. Amén. Por lo tanto, a modo de resumen, la duda no es el enemigo. Quedarse en ti, ese sí va a ser tu enemigo. Cada vez que la duda toque a tu puerta, no la dejes encerrada. Ábrela. Ábrela a Dios, que Él te va a ayudar. No seas incrédulo.
sino creyente, como le dijo Jesús a Pedro. La duda puede convertirse en un puente hacia una fe más sólida, una relación más profunda con Dios, una experiencia más real en su poder. Y entonces Dios no te va a rechazar por tu duda. Por lo tanto, Él va a hacer que tú te acerques más en ti, porque tú vas a tener la necesidad de buscar cada vez más de su palabra para poder esclarecer tu duda. La duda no es el fin de la fe. A menudo es el comienzo de una fe más profunda y sincera. Así que si hoy tu duda, si hoy tú tienes duda, exponla hoy ante el Señor, pero de una forma sincera. Sácala a la luz ante Dios. No temas, pues Él te va a ayudar. Entonces, ya hoy hemos visto un tema que realmente a todos nos ha pasado de una forma u otra. Yo espero que algunas dudas hayan sido aclaradas. Las que no, pues bueno, en la medida que ustedes las vayan teniendo, por favor, ábranse con sus líderes. Busquen en la palabra, pero no se queden con ella. No se queden con ella porque se van a enfriar. Porque su fe va a menguar tanto que ya no van a creer en Dios. ¿Me entienden? Entonces, si hay alguien en casa, alguien nuevo, que no haya conocido al Señor y quiera aceptarlo hoy, alguien que se haya apartado del Señor y quiera reconciliarse, por favor levante su mano porque queremos bendecirle, queremos orar por usted. No lo dude, que la duda usted no lo inunde y dé ese paso de fe que necesita para poder esclarecer todas esas dudas. Quizás hoy no las pueda lograr todas, pero en la medida que vaya conociendo al Señor, sí la pueda lograr. Entonces, si todos somos de casa, entonces, gloria a Dios. Si todavía hay dudas, pues bueno, yo espero que en el próximo culto, mañana, dé ese paso de fe y su duda se quite. Amén. Entonces, cierren sus ojitos y empecemos entonces a ponernos en comunión con el Señor. Hoy es un día importante y hoy es un día en el que si teníamos duda, yo quiero que Dios me la quite. Hoy pídale al Señor, Señor, hoy yo quiero que mi fe aumente. Amén. Entonces póngase ahí, Señor, y empecemos entonces a orar, a adorarle, a alabarle y a pedir perdón. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, buscando sanidad. Vamos, pónganse en comunión con el Señor y crea que Dios está aquí. Crea que hoy usted va a recibir lo que le está pidiendo, lo que en hace mucho tiempo usted no ha podido lograr, créalo, que hoy lo va a lograr. Su fe es importante, su fe lo va a sacar de la duda. Su fe lo va a sacar de ese problema por el que está pasando. Pero solo tiene que creerlo y que va a recibir ese milagro.